amplio y el perfil moderno del contador exige que el contador no solamente, como yo le dije a ustedes, no es simplemente encargado del tenedor de libros contables y obviamente de la confección del estado financiero, sino hace un amplio papel hoy en día, desde analista hasta establece presupuestos, es asesor tributario, es un espectro laboral mucho más amplio. Pues, bueno, por un lado favorece eso, favorece entonces no nos encasilla solamente en la parte de tenedor de libros. La dificultad está aquí para poder cumplir con esas funciones que hoy en día el campo laboral moderno exige al licenciado en contabilidad, implica que tenemos que leer muchísimo, tenemos que saber muchas cosas en el ámbito empresarial. Y para lo cual implica que tenemos que sentarnos a leer muchas leyes, leer muchos reglamentos. Ustedes saben que las leyes están cambiando constantemente, entonces tenemos que estar muy actualizados. Esa función lo hacen mucho nuestros colegas que estudian ciencias jurídicas. Ellos están muy entrenados en el campo de la lectura y nosotros estamos muy entrenados en el campo de la aplicación práctica. Entonces, queremos ceñirnos netamente a la aplicación práctica y tenemos una tendencia a mecanizarnos. Cuando vos te mecanizas no hay ningún drama, haces bien en tu trabajo. El tema es que no estás actualizado. Y otra cosa muy importante, limita tu campo laboral. ¿Entienden? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un auxiliar contable y un licenciado en contabilidad? ¿Conocen la diferencia? ¿Alguna vez se preguntaron? ¿Alguien me puede más o menos dar una idea de qué es un auxiliar contable? O por lo menos, no es qué es, ¿cuál es qué hace la diferencia entre un licenciado en contabilidad y un auxiliar contable? Porque los dos trabajan juntos. ¿Alguien me puede dar una ayudita? Hola, hola. Hola, profe, no tengo idea. Bueno, en realidad el tema de un auxiliar contable, más o menos, el auxiliar contable es el secretario, o sea, es el que le ayuda, el brazo derecho al contador. Evidentemente el contador por su amplio espectro laboral le cuesta muchísimo de repente abarcar todo. Entonces el auxiliar contable es su brazo derecho. Ahora, la cuestión es así. El auxiliar contable muchas veces está centrado en trabajos bien específicos. Esas tareas son específicas. Entonces, de repente, si ustedes el día de mañana, cuando sean profesionales, van a tener dos, tres auxiliares contables obviamente, la demanda laboral que tengan. Y cada auxiliar contable va a realizar un trabajo específico. Entonces, el auxiliar contable se especializa en esa función en forma específica. Pero el contador es el contador, hablando de una manera más sencilla, domina todos los aspectos contables, administrativos y financieros. Entonces lo que hace el contador ya no es directamente hacer el trabajo de campo directo, sino lo que hace directamente es asesorar, es gestionar, más gerenciar los trabajos que hacen los auxiliares contables. Por lo tanto, el auxiliar contable no tiene tanto la obligación ni el peso de la responsabilidad de estar actualizado, de manejar en el amplio sentido de la palabra todo el aspecto general de la contabilidad. Y el licenciado sí. Bueno, y ese es nuestro rol. Yo veo, por eso de repente me preguntó un alumno el año antepasado, creo que era, sí, el año antepasado, en el 2018, me preguntó un alumno que estaba en último año. Yo no sé si le comenté a usted esa anécdota, nunca me olvidé porque fue un alumno de Natalio, justamente fue el que me preguntó, ¿por qué hay colegas nuestros que se reciben y no ejercen? Y es una pregunta muy importante, realmente es una pregunta para hacer inclusive un trabajo de tesis, porque tenemos personas que terminan la universidad, terminan la carrera, se reciben, pero no ejercen la carrera. No se da solamente en contable, a lo mejor también se da en las otras facultades. La cuestión es que de repente es que aprendió las materias, rindió los exámenes, aprobó los exámenes y obviamente terminó el curso. La cuestión es que lo que se da aquí es que de repente no aprendió la esencia del trabajo en sí. O sea que no aprendió lo que sería el llevar a la práctica todo lo aprendido. Entonces, de repente se encasilla en una cosa nomás y realiza solamente esa actividad. Y el que va a ser profesional tiene que manejar todo.
Y también tenemos, vuelvo a recalcar, y en eso también somos responsables la gente de los docentes. Hay que inculcar la lectura, o sea, tenemos que leer mucho, tenemos que estar constantemente actualizados con respecto a lo que implica el ámbito contable. Por eso de repente el alumno también te pregunta, ¿por qué tenemos que dar economía, profesor, si nosotros somos licenciados en contabilidad? Porque hasta el quinto semestre nosotros damos introducción a la economía, teoría económica, microeconomía, macroeconomía, si nosotros vamos a ser contadores. El contador también va a gerenciar empresas. El contador va a estar dentro del rango de los directivos de una empresa. Y un directivo de una empresa tiene que manejar el mercado. Si no comprende cómo se mueve el mercado, cuáles son los cambios, las variables que se ejercen en el mercado, obviamente ese contador, ese licenciado que también ejerce de directivo en una empresa, no va a tomar decisiones correctas. Entonces, muy amplio. A veces los profesores no hacen una pequeña pausa y le explican la importancia de esto a los alumnos. Entonces, los alumnos van aprendiendo la materia, o sea, van estudiando para rendir y rinden para pasar, pero no aprenden lo que tienen que aprender o cuál es la cuestión, nos van llevando ese conocimiento año tras año. Entonces, de repente llegan a octavo, noveno semestre, miran hacia atrás y dicen, ¿cuántas cosas yo no sé? O cuántas cosas ya me olvidé y ya falta un año para salir afuera a ejercer la carrera. ¿Y cómo voy a ejercer la carrera si hay muchas cosas que yo no sé todavía? Entonces yo no puedo volver a retroceder a primer año y volver a estudiar todita la materia de nuevo y ahí, tenía que haber sido aprender estas cosas porque yo ya me iba a recibir y hay muchas cosas que no sé todavía o me olvidé todo ya. Yo voy a tener clase con usted nuevamente en el octavo semestre. Y en el octavo semestre yo me doy cuenta de repente cuando los alumnos llegan al octavo semestre y hay cosas básicas que no saben. Y es preocupante. Cuando vos estás en primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, parece que nunca llega, parece que no pasan los años. Llega al quinto semestre y ya hay un detalle. Quinto semestre ya estás más de la mitad y te falta la mitad. Pero cuando vos llegas al séptimo, al octavo semestre, te empezás a asustar porque ya pasó todo muy rápido. Los alumnos que tomaron en serio y llegan al octavo, noveno semestre, ya están esperando ya poner a prueba todo lo que aprendió en la vida real, con valores reales, con clientes reales, con problemas reales. El alumno que llegó al octavo, noveno semestre, pero no tomó en serio, y tenemos muchos alumnos, de esa manera empiezan a preocuparse. Empiezan a preocuparse porque empiezan a pensar, ¿qué hice en estos 5 años en la facultad? Estudié en serio, aprendí, estoy preparado para ejercer la carrera. Entonces empieza a pesarte el título. Ustedes me están escuchando todo lo que yo les estoy diciendo. Sí, profe. Es muy importante esta charla, señores, porque ustedes están ya a la mitad del camino. A partir de esta mitad del camino, ustedes pueden tomar una decisión muy, muy importante. O seguimos de una manera que a lo mejor no nos conviene, o replanteamos y redireccionamos nuestra forma de estudiar y empezamos ya a estudiar para poder realmente ejercer. Yo no tengo problema con la gente que estudia de onda nomás. Hay gente que de repente estudia porque, qué sé yo, porque quiere estudiar, porque quiere tener solamente el título. A veces que yo tuve compañeros que querían complacerle a los padres nomás con un título universitario. O hay gente que simplemente no entiende más de esto y estudia nomás, estudia por estudiar. Pero son 5 años de inversión, de esfuerzo, de tiempo y de dinero. Y si vos terminado la facultad no le sacás el provecho a esos 5 años, yo no sé, yo no le veo mucho mi objetivo es sacarle provecho. Si hay algo que me llevó mucho esfuerzo, mucho sacrificio, bueno, termino ese sacrificio y después le saco todo el provecho posible. Y obviamente a la carrera sacarle el provecho quiere decir ejercer tu carrera y obviamente empezar a tener un ingreso que te remunere y empiece a recuperar toda esa inversión en tiempo y en dinero. Por lo menos así pienso yo. Yo no sé qué ustedes opinan. ¿Hay alguien que piensa igual que yo o piensa diferente? Porque también pueden pensar igual diferente a mi pensamiento. ¿Por qué no? ¿Qué opinan ustedes, señores? A ver. Lo mismo que vos, profe. Y ojalá que piensen así en realidad, porque ojalá que piensen así porque creo que yo creo que estoy acertado. Yo estoy por lo menos muy convencido de lo que le estoy comentando a ustedes. Y quiero que ustedes ejerzan la carrera, eso es lo que quiero. Yo de repente le veo a ustedes un grupo de gente que con mucho esfuerzo, mucho sacrificio están haciendo esto y no sé,
Normalmente donde te ponen a prueba, donde realmente los exámenes son mortales, es la calle. Ahí es difícil, ahí los exámenes son... En la facultad los exámenes están direccionados, más o menos voy a saber lo que vas a estudiar, tenés ayuda, qué sé yo, tenés oportunidades, primera, segunda, tercera. En la calle es mortal, la calle es tremenda. Bueno, vamos a ponernos a prueba, señores. Hay cosas que en teoría ya habrán dado, que eran, ustedes ya vieron todo lo que implica sociedades, ¿verdad? Sociedades, ya estuvieron comentando con la auxiliar de la cátedra, lo que son sociedades anónimas, sociedad de responsabilidad limitada. ¿Estuvieron tocando esto con la auxiliar? ¿O no? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Tuvieron clase ya con ella con respecto a sociedades? Hola. O sea, Hola, profe, creo que no. a ver, ¿cómo? Todavía desde la última semana que no tuvimos clase, ya después no tuvimos más con ella, creo. No, pero, No sé si estoy bien. No, no tuvimos más clase Este con ella hace jueves rato. recién vamos a volver a tener con ella, ¿y cuándo fue la última vez que Y tuvieron clase con ella? antes del parcial, si no me equivoco. Antes del parcial. Y el parcial fue ya hace, a la fin, un buen tiempo ya. Un buen tiempo. Pero sociedades no llegaron a tocar con ella, sociedades. No, No. Ah, la... hasta impuestos No, no me profe, creo que no todavía. Pero bueno, ese creo que no me hace dudar otra vez. Porque o no se acuerdan o no dieron. No, lo no, dimos. ¿eh? No, profe, no dimos, no, Dimos, no dimos. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a trabajar conmigo esa partecita porque yo estoy preparando un ejercicio de SRL. Vamos a hacer un ejercicio de completito. Vamos a tratar de, probablemente ustedes van a llevar tarea para su casa porque no creo que lleguemos a hacer toda una noche un ejercicio. Y ya tenemos 4 o 5 clases nomás ya conmigo, porque después ya tenemos noviembre nomás, de SRL. Bueno, entonces vamos a tocar la parte teórica. Hoy vamos a hablar de lo que son las sociedades, vamos a hablar de los socios, vamos a hablar de los valores que manejan las sociedades. Por ejemplo, un valor en la SRL es un valor diferente al cual se manejan las sociedades. Por ejemplo, en la SRL se manejan cuotas de participación y en las sociedades anónimas se manejan acciones. Son cositas diferentes y ustedes tienen que manejar como contadores esas cosas. Si alcanza tiempo, vamos a hablar de cuál es la función del síndico, que normalmente un contador suele fungir de síndico en una empresa, en una sociedad. Vamos a hablar de lo que son las asambleas, muy importantes las asambleas. Vamos a hablar del estatuto social, qué es el estatuto social en una sociedad, etcétera. Bueno, yo, por ejemplo, preparé algunas preguntitas porque estaba creidísimo que ustedes ya habían dado sociedad. Para esta altura del campeonato, ustedes tenían que haber tocado ya esto con la auxiliar. Yo voy a hablar con ella porque eh, ella tiene esa responsabilidad, la responsabilidad que yo le di a ella justamente que ella desarrolle la parte teórica que es muy, muy importante para la profesión del contador. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuántos integrantes tiene una SRL? ¿Alguna vez alguien leyó en algún material, por ejemplo, cuántos integrantes, cuántos socios? Porque ustedes saben que para formar una sociedad pues es una institución que tiene personería jurídica. No es una persona física, es una persona jurídica. ¿Y por qué una persona jurídica? Porque se establece el estatuto social por escritura pública. En el caso, por ejemplo, de una SRL, tiene, obviamente, todas las sociedades forman parte a partir de 2 socios, pero tienen una capacidad máxima de 25 socios. En cambio, en el caso de una SA, por ejemplo, no hay límites para socios. Eso, por ejemplo, es una cosa muy importante también, ¿verdad? Normalmente a la SRL se le denomina sociedades, sociedades de personas, porque en una SRL, por ejemplo, lo más importante son las personas. En cambio, en las sociedades anónimas se le denomina sociedades de capital, porque ahí el capital es lo más importante. Por eso pues, se llama sociedades anónimas, no hay límite pues, de socios. No se centra tanto en quién es el socio, sino en el capital social. Por ejemplo, ¿cómo se forma? Yo preparé varias preguntas porque yo pensé que ustedes estaban dando, o ya dieron esta partecita. Por ejemplo, ustedes saben que para formar una sociedad, que es una personería jurídica, por eso es personería jurídica, se establece un estatuto social. También se le denomina un contrato social. ¿Ustedes saben qué es el estatuto social para una sociedad, para una empresa? ¿Qué es el estatuto social?
Esta cosita por lo menos ustedes habrán escuchado en algún momento. Usted tiene... Hay una cuestión que es muy importante. Yo, acá va un buen consejo de amigo, de compañero que yo le voy a dar a ustedes, que traten de no cometer este error que cada año veo y cada año veo más. A medida que van pasando las generaciones, a medida que van pasando el tiempo, ustedes tienen mucho más medios que nosotros. Si yo me pongo a pensar los medios que ustedes tienen con los medios que nosotros teníamos hace 20 años atrás, hoy en día ustedes tienen, pero recursos infinitos en cuanto a información. Nosotros tenemos muchos medios. Imagínense hasta el punto que solamente el único medio que nosotros teníamos eran los libros físicos. Hoy en día existe a través del campo informático, existe un banco de información casi infinita. Usted googleando, el famoso Google, es una gran ventaja y al mismo tiempo un gran problema también. ¿Por qué es un gran problema? Porque nosotros ya nos limitamos a esto nomás. Directamente nos limitamos a esto. No somos gente de investigar. Entonces, ¿qué es capital suscrito? Googleo. Bueno, capital suscrito. Me aparecen 20 conceptos de capital suscrito. Pero yo no retengo qué capital suscrito. Yo leo nomás. O lleno para un trabajo práctico que me pidieron, pero no entiendo ni qué es. O me olvido. Pasó un mes y yo ya no sé más qué es capital suscrito. Entonces vuelvo a googlear más. ¿Por qué me olvido? Porque googleando voy a encontrar otra vez rapidísimo el concepto. Nosotros no teníamos eso. Nosotros teníamos que ir a la biblioteca para buscar qué capital suscrito. Y el libro no podía sacar de la biblioteca, o si sacar tenía que devolver al otro día. Entonces vos no podés olvidarte ya de eso, porque ya no, para volver a ir en la biblioteca, que dicho sea paso, en nuestra ciudad existe una sola biblioteca, existía cuando eso. Tenés que irte a la biblioteca que queda a kilómetros de tu casa. Entonces no podés conseguir información tan rápida, entonces tenías que aprender eso. Yo me doy cuenta, compañeros, en el probatorio y en el primer año, muchos de nuestros alumnos vienen con un desconocimiento, pero casi sorprendente. O sea, saben muchas cosas, pero muchísimas cosas no saben, cosas básicas. Entonces, bueno, hacemos un trabajo de base en el probatorio, porque es la base, CPA. Luego en el primer semestre ya se le va dando más información y ya se le va inculcando la cultura de la lectura y de la investigación. Algunos lo aplican y la mayoría no, esa es la verdad. Pero cuando llegan a quinto semestre, más o menos es un lapso intermedio. Ya no solo más chiquitito lo que no sabían nada y lo que se les podía comprender, ni tampoco estamos los alumnos avanzados que están por terminar la carrera, también en la mitad. Y normalmente yo hago una prueba al comienzo, a la mitad de la carrera y al final. Yo tengo con los 3 cursos. Tengo con lo de probatorio, tengo con ustedes, con el quinto semestre que están bien en la mitad de la carrera y después tengo con lo del octavo semestre que están ya prácticamente terminando. Y a mí me sorprende que a veces llegando al quinto, inclusive al octavo, tenemos todavía, como les dije a ustedes, compañeros que pero desconocen, pero cosas que ya a los 22 años, 21, 22, 23 años y estando 3, 4 años en la facultad ya tenía que haber escuchado, leído, averiguado, preguntado. Por ejemplo, ¿qué es el estatuto social? El estatuto social de una sociedad es justamente la ley, es los reglamentos que dicen los socios que van a cumplir, establecen los datos de la empresa, cuál es el capital social que se va a aportar. Por eso usted se hace por escritura pública, porque el escribano tiene que dar validez a ese documento. Para que nazca una criatura, se juntó un papá y se juntó una mamá, ¿verdad? Y ustedes ya saben, no vamos a entrar mucho en detalle, pero a través de la concepción materna, la criatura se genera una persona física. Luego nace esa persona física y obviamente hay que registrarla a esa persona física en el registro civil, hay que darle un nombre. Bueno, perfecto. Y ahí la persona ya existe para la sociedad. Bueno, Pedrito Fernández, nacido tal fecha, ¿verdad? De padre fulano y de madre fulana, ¿entienden? Todavía no tiene obligaciones, tiene derechos. Bueno, derechos ya tenía según nuestras leyes, obviamente civiles y nuestras propias creencias religiosas, el ser humano tiene derecho desde el propio vientre materno, obviamente tiene derecho a la vida. Bueno, pero derechos civiles todavía no derechos civiles obviamente los tiene ya en el propio momento al nacer. No así obligaciones. Obligaciones lo tiene una vez cumplió la mayoría de edad, tiene un montón de obligaciones ya, obviamente como adultos ya. Por eso ustedes, una vez que cumplió los 18 años, ya pueden responder ante la ley y todo lo que implica eso, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos nacer una persona jurídica?
Una persona jurídica pues, no fue creada con un papá y una mamá. Una persona jurídica fue creada por a través de un estatuto social, a través de una escritura pública. Y esa escritura pública, cuando la avala la escribana o el escribano, y ustedes quieren crear una sociedad mercantil con eso, tenemos que inscribir también en el registro público de comercio y en el registro público de las sociedades, que es un departamento de la abogacía del Tesoro, que depende del Ministerio de Hacienda. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que rubricar los libros contables también, en el Poder Judicial, porque va a tener libros contables esa sociedad. Tenemos que establecer su RUC en el registro único del contribuyente. Y el RUC de la sociedad no va a ser el número de cédula de uno de los socios. Va a ser un número, siempre empieza con 80 millones. 80 y después le van dando los dígitos la subsecretaría de Estado de Tributación, con un dígito verificador. Pero siempre la sociedad empieza con 80 millones, tanto, ¿verdad? Bueno, y tenemos que establecer el patente municipal también. Tenemos que obtener el patente municipal en el municipio donde la sociedad va a fijar asiento comercial, ¿verdad? Asiento fijo, ¿verdad? Tenemos que inscribir a nuestros empleados. Si vamos a tener empleados en relación de dependencia, tenemos que inscribirle en un sistema de seguridad social creado, admitido por ley. Puede ser IPS o algún otro sistema de seguridad social, puede ser privado también. Normalmente suele ser IPS, ¿verdad? IPS. Y obviamente tenemos que inscribir en el Ministerio de Justicia y Trabajo como empleados. O sea, esa cosita, por ejemplo, ahí no hay mucha diferencia porque nosotros hablamos ya de empresa unipersonal. Entonces, la única diferencia acá es que hablamos del tema de crear la empresa por escritura pública a través del estatuto social ante un escribano. Por ejemplo, bueno, las preguntas que yo le hice medio que no va a tener mucho valor por el hecho de que yo ya hice las preguntas pensando que vean que ustedes habían desarrollado esto y vamos a desarrollar nosotros entonces. En la plataforma, cuando ustedes tengan tiempo y puedan ingresar en la plataforma, yo les recomiendo esto, en la fecha de hoy 27, vean que existen dos PowerPoint. Hay un PowerPoint que es para sociedades, que más o menos es un compendio que yo utilicé varios libros y leyes y hice mi pequeño resumen de sociedades. Ahí hablamos básicamente de CRL y SA. Y después me concentro en otro PowerPoint que habla de acciones, lo que son las acciones. Me voy a concentrar mucho en la parte de acciones. Y debajo le hice el Word que le hice el resumen de esos dos PowerPoint. Le hice todo el resumen, pasé todo a Word, impriman, creo que son 5 o 6 páginas, 6 páginas creo que al reventar 6 páginas. Y eso le va a servir a usted como material de lectura, para que lean preparándonos yo ya para el parcial o inclusive ya para los exámenes finales. Voy a proyectar, señores, el PowerPoint. Vamos a ir leyendo, gente. Hoy va a ser mucha lectura. Quiero que ustedes, que yo les pase que pasen a leer conmigo. Quiero que todos estén en clase, señores, porque de repente yo ya estuve trabajando con otros cursos y pillo que los muchachos ponen su pantalla, pero no están ahí. Cosa que en ustedes no creo porque son bastante responsables, pero ya me topé con alumnos que no están, ¿verdad? Y obviamente voy a aplicar las medidas, porque los muchachos ponen su fotito ahí o su nombre nomás y a veces no están. Eso es demasiado infantil. Bueno, tipo de sociedades. No vamos a concentrarnos mucho en esto porque vamos a ir directamente a los puntos específicos. Existen diferentes tipos de sociedades comerciales que están en la ley 1183 allá por el año 1985 y ya se promulgó esta ley, que está en el Código Civil. Ustedes creo que ya están también utilizando el Código Civil como libro. En alguna materia jurídica van a utilizar el Código Civil. Bueno, ahí van a encontrar la ley 1183. Entre la que citamos la sociedad en comandita simple, sociedades por acciones, colectivas de responsabilidad limitada como la SRL o sociedades anónimas. Entonces yo me concentro más en la SRL y en la SA, que son las principales sociedades. ¿Se ve? ¿Qué tal se ve el PowerPoint? ¿Se ve? ¿Se lee, verdad? Sí, profe, se ve muy bien. Sí, profe. Excelente. Acá, por ejemplo, recuerden que este es un resumen. Asimismo, no van a encontrar en el libro. Yo tuve que utilizar varios libros y varias leyes y sacar un resumen de todo y formar un material para lectura, ¿verdad? Una SRL puede ser formada por 2 personas. Obviamente no existe sociedad de una persona. Sociedad se forma como mínimo a partir de 2 personas. Pero no más de 25. La SRL tiene un límite de 25. Se formaliza el contrato social en una escritura pública
las sociedades pueden adoptar cualquier denominación, o sea, cualquier, que se podemos llamarlo La Esperanza SRL, por ejemplo. Inclusive podemos tener el nombre de uno de los socios. Vamos a suponer que nuestro socio es Dina Lugo. Nosotros podemos poner Dina Lugo SRL también, podemos poner. Eso no es que le va a dar mayor responsabilidad a Dina. Dina Lugo va a ser el nombre de fantasía de nuestra empresa. Es la razón social o nombre de fantasía. Inclusive podemos utilizar el nombre de una persona que no sea socio también. Puede ser Karen, por ejemplo, Karen Couto no es socia, pero nosotros podemos utilizar su nombre, claro que con el permiso de ella, por supuesto, podemos utilizar su nombre como razón social. Por eso dice acá, las sociedades pueden adoptar cualquier denominación, inclusive el nombre de uno o más socios, seguidas por las palabras SRL, Sociedad Responsabilidad Limitada. Y acá hay una parte muy importante. ¿Qué pasa si nosotros constituimos una sociedad y no le ponemos SRL? Somos SRL, pero no ponemos SRL. Fíjense lo que dice acá. Su omisión, omitir, no poner SRL, hará responsable ilimitadamente y solidariamente al gerente por los actos que celebre en esas condiciones. O sea, si alguien se ve perjudicado porque nosotros pusimos el nombre de la sociedad, pero no pusimos SRL en la operación comercial, y eso pudiese perjudicar a alguien, entonces automáticamente el gerente asume la responsabilidad por eso. Este tipo de sociedad no puede funcionar como banco. Usted tiene que saber eso. Cualquier sociedad que sea SRL no puede funcionar como banco, no puede funcionar como una empresa de ahorro y préstamo, no puede funcionar como aseguradora, como dice en el PowerPoint, no puede hacer ningún tipo de operación financiera, una sociedad de responsabilidad limitada. Si ustedes quieren crear alguna sociedad con una finalidad de generar algún tipo de operaciones financieras, ahí tienen que constituir una sociedad anónima, no una SRL. SRL suele ser empresas comerciales, la mayoría son empresas comerciales o de servicio, pero no puede ser, operaciones financieras no puede ser constituida por una SRL. Ahora, la SRL podrá operar una vez que el contrato social, una vez que el estatuto social, la ley de la empresa, es decir, los estatutos sociales, hayan sido inscritos en el registro público de comercio previa protocolización. Es un trámite que hay que hacer. O sea que no es que nosotros vamos, Dina, Luis, Karen y yo, nos vamos y hacemos nuestra SRL, la Esperanza SRL, por ejemplo, y hacemos el estatuto social por escritura pública, ahí hacemos nacer nuestra sociedad, que sería una personería jurídica, con razón social, la Esperanza SRL. Pero tenemos que protocolizar ese trámite y tenemos que inscribir en el registro público de comercio. Y ahí recién vamos a poder ejercer, una vez inscrito, como sociedad, podemos realizar las actividades mercantiles. Bueno, ¿me van entendiendo, muchachos, verdad? ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Así que no se sorprendan que para la próxima clase yo les tire de repente preguntitas así al voleo, ¿verdad? Sobre estos temas, porque quiero que ustedes manejen esto. Quiero que manejen, señor, porque vuelvo a recalcar, yo quiero que ustedes ejerzan la carrera. El país necesita desesperadamente mano de obra calificada, necesitamos profesionales. Y no van a ser profesionales ustedes tienen que ser profesionales de verdad. Por eso le dije a ustedes, conmigo no van a hacer jueguitos la moneda, ni no sé cuántos jueguitos más se puedan hacer en la facultad. Conmigo van a estudiar. Pero ese granito de arena que voy a colaborar en su carrera va a ser un granito de arena bien sólido. Le va a servir mucho y por eso a lo mejor no es tan divertido en mi clase, pero vamos a aprender muchas cosas y tenemos que aprender. Y me voy a asegurar que aprendan. Las SRL son sociedades de personas. Recuerden que yo les dije a ustedes que las SRL se denomina más sociedades de personas y las SA son más sociedades de capitales. Porque lo más importante de la SRL es la persona. En cambio, la SA, lo más importante no son las personas, son los capitales de esas personas, su dinero. El socio y la calidad del mismo es sumamente importante en una SRL, en contraposición a la sociedad de capitales como la SA, en donde lo más relevante es el aporte del dinero y no el socio. Eso es la SA. Normalmente se utiliza la SRL para sociedades familiares, donde existe mucha confianza entre las partes. Por eso van a ver muchas empresas familiares SRL. El primer paso para formar la SRL es redactar el estatuto social. Fíjense la importancia del estatuto social. Vamos a hablar después qué va a contener el estatuto social. ¿Cómo se redacta el estatuto social? Siempre lo interesante sería que para redactar los estatutos sociales tengamos el asesoramiento de un profesional, normalmente un escribano. Por eso fíjense que los escribanos primero tienen que estudiar Derecho. Primero estudian Derecho y después estudian Escribanía. Entonces, si Dina, Luis y Karen y yo nos vamos a la Escribanía,
Nosotros podemos hacer podemos labrar nuestro propio estatuto social. Dina es la presidenta, Luis el vicepresidente, Karen es la tesorera y yo soy el secretario, por ejemplo. Y labramos nuestro estatuto social de la Esperanza SRL. Pero lo recomendable es siempre que hagamos ante un profesional como un escribano. Él nos va a decir cómo se tiene que labrar correctamente y todo lo que tiene que contener un estatuto social para que tenga valor. Redacción del estatuto social. Vamos a leer. Este regulará el funcionamiento de la sociedad. Regulará cómo va a funcionar la sociedad, dice. El estatuto social es la ley de la empresa, a la cual deben ajustar todos sus actos, todos los socios. Nosotros vamos a ajustar como nuestro comportamiento en base al estatuto social. Por eso están a ver, cuando usted participe en la asamblea o reuniones, van a decir, ¿qué dice el estatuto social? Siempre la gente dice, bueno, en base a lo que dice el estatuto social, nosotros tenemos que regirnos. El estatuto social no permite eso. Dice, bueno, entonces no puedo hacer tal cosa. Por eso es la ley. Por su importancia se sugiere la ayuda de profesionales, como lo acabo de comentar. Los estatutos o el contrato deben formalizarse en una escritura pública. En esta escritura de constitución debe establecerse el capital social de la empresa. ¿Cuál es el capital social? Vamos a hablar ahora, hay muchos tipos de capitales. Hay capital social, hay capital suscrito, hay capital integrado, y hay una pequeña diferencia entre uno y otro. Vamos a hablar más adelante de cuáles son los tipos de capitales. Bueno, el capital se divide en cuotas nominativas, números, no en acciones, me refiero a la SRL, en un valor de 1.000 guaraníes o múltiplo de 1.000, o sea, 1.000, 2.000, o 10.000, 20.000, 30.000, o 100.000, 200.000, 300.000 cuotas de participación, más de múltiplos de 1.000. Cada una o múltiplos de esa suma que quedará indicado en el contrato social. O sea que Abel Miño, Dina Lugo, Luis y Karen Couto se van en una sociedad y aportan tanto, va a ser capital social, qué sé yo, 10 millones de guaraníes para la Esperanza SRL. Y va a estar establecida en, qué sé yo, en 100 cuotas de 100.000 guaraníes, cuotas de participación, de los cuales cada uno tiene el 25%. Yo tengo 25 cuotas de participación, Dina, Luis y Karen también tienen la misma cosa. Y eso tiene que figurar ahí en el estatuto social. Las cuotas de participación de los socios no podrán ser representadas por títulos negociables, como por ejemplo los bonos, los famosos bonos. Los bonos pues son negociables, pueden negociar de una empresa a otra, o pueden inclusive vender los bonos a otras personas o terceros. Y eso son las acciones. Las acciones sí permiten, sí se podrán hacer eso. Las cuotas de participación no. Normalmente en una SRL, vamos a suponer que Karen quiere salirse de la sociedad. Karen dice, ¿sabes qué? Yo me quiero abrir la sociedad, me quiero ir en otra parte, voy a llevar mi plata. Entonces, la cuota de participación que tenía Karen, que era 25%, tenía, qué sé yo, 25 cuotas de participación de 100.000 cada uno, creo que dije. Entonces, ella tiene que venderle, o tiene que venderle a Luis, o a Dina, o en su defecto me tiene que vender a mí. Esa es la prioridad. Ella no puede vender a otra persona. Tiene que priorizar primero a los socios que son parte de la Esperanza de SRL. En cambio, las acciones, como son bonos, y pueden ser acciones al portador, Karen puede venderle a cualquier tercero que no tenga nada que ver con la sociedad. Claro que existen ciertas condiciones. Por ejemplo, normalmente las sociedades, sea SRL o SA, te piden que no tener que tener antecedente judicial, por ejemplo. Ahora, si Karen le quiere vender a un X que tiene antecedente judicial, por más que la ley le permita vender a cualquiera sus acciones o bonos, no tendría que tener antecedente judicial. Lo más probable, ni aunque venga el tipo con la plata, no va a poder comprar porque los socios no le van a permitir. Esta parte es muy importante. El capital social, dice acá, en el tercer párrafo, el capital social debe estar totalmente suscrito y por lo menos el 50% debe estar integrado en dinero, completándose la integración en un plazo no mayor de 2 años. O sea que cuando nosotros hacemos el estatuto social, nosotros vamos a aportar 10 millones de guaraníes, cada uno va a aportar 2,5 millones, por decir, 2,5 millones. Entonces, por lo menos de esos 10 millones, la mitad tiene que ser suscrito en forma de dinero. O sea, suscrito, ¿qué quiere decir? Que está escrito. Suscrito quiere decir escrito en el contrato social. Entonces, y vamos a decir que Luis dice, yo no voy a aportar en plata, y Karen tampoco, solamente Dina y yo vamos a aportar en plata, que tiene que ser por lo menos la mitad, el 50%. Entonces Luis va a aportar en mercaderías y Karen va a aportar en activo fijo. Por ejemplo, Karen puede aportar una camioneta o un camión para la empresa, para la sociedad. Se puede aportar en activo fijo. Pero ¿cuál es la cuestión? Karen dice, yo todavía, el camión todavía está en sucesión, mis padres me van a dar a mí, yo después voy a poner en la sociedad. Bueno, pero ya está suscrito, ¿qué quiere decir? Ya está en el estatuto social.